Las 3 personas más inteligentes de todos los tiempos. El último podría sorprenderte. Número 1. Isaac Newton, matemático, físico y astrónomo inglés. Newton es considerado uno de los científicos más influyentes de la historia. Formuló las leyes del movimiento, desarrolló los principios del cálculo e hizo importantes contribuciones a la comprensión de la óptica y la gravitación. Fue verdaderamente una leyenda de su tiempo. Número 2. Albert Einstein, un físico teórico alemán. Einstein es famoso por su teoría de la relatividad, que transformó la comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. Su famosa ecuación mc² reveló la equivalencia de masa y energía, revolucionando la física nuclear y dando lugar a avances como la energía nuclear. También hizo importantes contribuciones a la mecánica cuántica y recibió el Premio Nobel de Física en 1920. Y por último el número 3, Leonardo da Vinci, un erudito italiano y una de las figuras más reconocidas del Renacimiento. Da Vinci se destacó en diversas disciplinas como pintura, escultura, anatomía, ingeniería, matemáticas y arquitectura. Sus obras maestras artísticas e ideas innovadoras han dejado un impacto duradero en múltiples campos. En este video vamos a aprender a hacer videos con inteligencia artificial, como viste en el ejemplo inicial, utilizando nuestras ideas y convirtiéndolas en verdaderas historias visuales con una herramienta llamada Motion. Te voy a dejar el link debajo en la descripción del video, y como puedes ver aquí en su página principal, en el storyboard, aquí puedes ver las escenas que se crean imágenes para videos completamente visuales. Simplemente vamos a ingresar con nuestra cuenta de correo y vamos a crear una historia, ya que nos otorga créditos suficientes como para crear varios videos. Así simplemente vamos a darle clic a esta parte donde dice de las ideas a los videos de máxima calidad a partir de una idea brillante o siguiente tu guión. Motion te ayuda a crear historias. Vamos a darle crea historias gratis y vamos a registrarnos obviamente con una cuenta de correo, Gmail de Google o con una cuenta de Discord. En este caso, como siempre, yo ya tengo una cuenta creada en Google y voy a ingresar con mi cuenta, que ya tengo varios proyectos. Voy a dar a continuar. Esta es la interfaz de la herramienta. Aquí como dice, genera con inteligencia artificial, generar desde un aviso o un prompt. Escribe tus ideas o pega el contenido de referencia. Si nosotros le damos clic aquí vamos a pegar el guión, vamos a escoger los estilos y nos va a crear el video. Aquí también puedes escoger el aspecto ratio, o sea el formato. Si quieres videos horizontales, si quieres videos verticales o que quieres videos cuadrados. Por ejemplo, horizontales para YouTube, vertical para TikTok y cuadrados para Instagram. En el idioma está solamente el inglés y el chino. Esto no importa porque nosotros vamos después a llevar nuestro proyecto a un editor de video, que en este caso es CapCut, por lo cual vamos a ponerle los subtítulos automáticos, la música de fondo y los efectos completamente gratis. Así que a nosotros nos interesa solamente las imágenes porque nos crea imágenes consistentes. Aquí como puedes ver me ha dado créditos, te otorga 200 créditos. Y nosotros retrocedemos aquí, en esta parte tú puedes también pegar tu guión. En este caso puedes utilizar ChatGPT o puedes utilizar Gemini para crear tu texto. Por ejemplo, vamos a irnos rápidamente a ChatGPT. ¿Sí? Esto si quieres crear historias desde cero. Por ejemplo, si yo le digo a ChatGPT, créame una historia breve de terror, por ejemplo, un ejemplo. Y una vez que tenemos este guión, por ejemplo, yo puedo copiarlo rápidamente desde aquí. Me voy a la herramienta y aquí pego el script, ¿cierto? Escojo el estilo, en este caso, escojo el estilo, por ejemplo, nosotros lo podemos dejar en que sea horizontal y en la producción obviamente en inglés, y aquí podemos elegir los estilos gratuitos que son cómic, fotorrealista, dibujos, anime, cuadro, arte García. Si nosotros cogemos por ejemplo este de 3D de dibujos, le damos clic y comenzamos a darle a generar. Como puedes ver, la herramienta me ha creado toda la secuencia de los personajes y la historia de terror, ¿cierto? Aquí lo puedes ver. La animación y todo esto que esté en inglés, puedo llevarlo a CapCut y puedo crear la voz, en este caso en off, con herramientas de inteligencia artificial. Esa es una manera. La otra manera que a mí más me gusta es utilizar las mismas plantillas que ya vienen aquí en galería. Como te venía explicando, viene de diferentes estilos, de 3D, Pixar, imágenes de retrato. Yo escogí esta plantilla aquí que dice las 3 personas más inteligentes del mundo, pero tú puedes escoger cualquiera. Yo voy a elegir este de aquí
Descubre la extraordinariamente extraordinaria como Isaac Newton, Albert Einstein, Leonardo da Vinci. Muy bien, yo puedo apalancarme de esta plantilla y simplemente darle al botón usar. Bien, ahora todo esto está obviamente en inglés. Yo voy a copiarlo y lo voy a llevar al traductor de Google, que aquí ya lo tengo en español. Y después que tengo esto, pues voy a copiar todo esto y me voy a ir a una herramienta para crear la voz en off. En este caso yo utilicé TSS Maker. Tú puedes utilizar TSS Maker o puedes utilizar el Level Labs, pero el Level Labs te otorga pocos créditos para crear la voz, o simplemente puedes subir tu propia voz. Aquí creé la voz, aquí como puedes ver. Newton es considerado uno de los científicos más influyentes de la historia. Muy bien, después que copié esto, ahora le damos al botón de descargar y ya tengo la voz en off. Ahora lo que me interesa de esta plataforma son las imágenes, así que voy a escoger esta de cuadro. Y obviamente aquí en el formato obviamente voy a elegir el vertical. Aquí voy a elegir el cuadro y vamos a darle a generar. Bien, aquí ya me creó todas las escenas con los personajes. Realmente lo ha hecho bastante bien. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es darle a donde dice próximo. Aquí no le voy a poner subtítulos automáticos porque si no va a salir los subtítulos automáticos en el idioma inglés y eso no me interesa. Aquí que voy a ponerle no. Aquí también no. En la miniatura vamos a dejarlos tal cual. Y efecto de escena sí vamos a dejarlo en mini zoom, que son como un aspecto de efectos. Y en transiciones podemos escoger cualquiera de aquí. Me gusta esta de dividir, ya que eso también lo podríamos hacer en CapCut, pero aquí ya lo viene todo hecho. En narración ninguna porque las voces son en inglés, ¿ya? Si tú te das cuenta yo lo he puesto acá a traducir, pero su verdadero idioma es en inglés. Ahora simplemente vamos a darle a este botón que dice en compuesto y aquí me va a crear ese video corto que yo lo voy a descargar, lo voy a subir a CapCut y voy a hacer todo el trabajo de manera manual de poner los subtítulos automáticos, de poner estos efectos, de poner la música de fondo y la voz en off que creé con inteligencia artificial para finalizar el video corto. Muy bien, aquí ya lo tenemos. ¿Cuál es la clave de esto? Que a otras herramientas similares te ponen marca de agua. Aquí no te pone ninguna marca de agua, lo cual es bastante interesante. Vamos a darle clic al botón de descargar. Ya lo tengo en mi computadora. Ahora vamos a estructurarlo todo desde aquí. Aquí ya lo tengo hecho, como puedes ver, pero vamos a hacerlo desde cero. Así que vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a subir todos los materiales. Subimos todos los materiales. El primero que era obviamente el video. Lo segundo que vendría a ser las voz en off. Lo tercero que vendría a ser pues una musiquita de fondo. Ya esta música sin copyright la saqué a la biblioteca de la librería de YouTube. Sin copyright. Ahora simplemente voy a bajar aquí el video en formato vertical. Obviamente aquí vamos a cambiar el formato. El formato tiene que ser obviamente el vertical. Listo. Ahora vamos a poner la voz en off hacia abajo. Ya, ahí está la voz en off. Por ejemplo, le damos play. Las tres personas más... Pero este video está un poquito más extenso, entonces vamos a irnos a esta parte de Capcom de Speed. Y aquí lo vamos a reducir para que... Aquí lo vamos a adelantar un poquito para que se acople a la par a la voz en off. Bien, mira. Ahora sí, le damos play. Las tres personas más inteligentes de todos los tiempos. El último podría sorprenderte. Número 1, Isaac Newton. Ya listo. Esto lo vamos a extender para poder trabajar con algunos efectos. ¿A qué me refiero con efectos? Pues yo me voy a ir aquí a efectos. Obviamente este editor tiene muchas cosas pro, pero también muchas cosas gratuitas que es la que yo siempre utilizo en todos mis videos. ¿Ya? Hay un truco para usar los pro, pero eso lo voy a explicar en otro video. Aquí vamos a utilizar en body efectos. A mí mucho me gusta estos efectos de, por ejemplo, esta parte donde dice like effects. A mí me gusta mucho esto que dice halo. Ya, esto lo podemos poner aquí. Mira, ahí se ve este efecto. Y también podemos poner este efecto donde dice halo 2. Vamos a ponerlo en el video, mira qué bacán se ve. Y así podemos poner otros efectos. Y voy a seguir con este que dice halo 2. También lo voy a poner aquí, donde aparece este. Y también donde aparece el último personaje. Ya. Entonces, si nosotros le damos aquí, mira qué bacán se ve. Estoy acá. Y cuando estoy acá, vamos a poner este fuego, que está gratuito también. Esto que dice etiqueta pro, esto no lo podemos usar, solamente podemos usar
Por ejemplo, este efecto, me encanta este efecto para los shorts de historia o de contenido de estoicismo, también puedes utilizar. Parece un fuego. Y una vez que has puesto tus efectos, obviamente, vamos ahora a poner lo que más nos interesa. Y esto es algo que siempre me preguntan en todos los videos. ¿Cómo haces los subtítulos automáticos? Pues muy sencillo, me voy acá a texto, me voy a este efecto que dice Auto Caption y le doy en generar. Esto puede demorar aproximadamente unos 2 minutos, ¿ves? Yo lo he hecho muy rápido y aquí están los subtítulos automáticos. Ahora simplemente lo que voy a hacer es ordenarlo, coger una tipografía y ponerle una animación. En este caso yo utilizo la animación de karaoke. Vamos a irnos a esta opción, dice estilos, y puedes escoger esta de aquí amarilla, o la que a mí me gusta es esta de aquí verde, ¿ya? O puedes cambiarle un color personalizado. Yo voy a escoger esta verde, pero en el estilo de texto puedes cambiar aquí el tamaño o la fuente. A mí me gusta esta de Bebas, que es la que siempre uso. Después yo siempre me voy a animación, ¿ya? Siempre fijándome que esté señalado todo el texto, me voy a ir a esta opción que dice Caption. Y aquí, como puedes ver, hay muchas pro, pero yo voy a buscar esa que dice Karaoke. Karaoke está gratuito, no dice etiqueta de pro, entonces escojo eso y mira. También Ahora solamente el texto lo voy a aumentar de tamaño y lo voy a acomodar en forma personalizada. ¿Cómo es eso? Pues me voy a ir aquí y voy a comenzar. Obviamente este texto está muy pequeño, señalo todo y voy a aumentar un poquito el tamaño, ¿no? Sea 13, por ejemplo. Y ahora me voy a ir a la 1, voy a marcar solamente el primer texto y voy a ir personalizando en dice Basic. Por ejemplo, dice las 3 personas, vamos a poner el número 3, que se vea mejor. Más inteligente de todos los tiempos, pues aquí voy a darle Enter para que no se vea desordenado. Sí, mira. Le damos Play, mira cómo se ve. las 3 personas más inteligentes de todos los tiempos. El último podría sorprenderte. Ya. Número 1, Isaac. Señalo este número 1 y aquí en vez de 1 en texto voy a ponerle el número 1. Así, y ahí es como yo puedo ir arreglando todo el texto. Mira, ahí eso queda mejor así. Mira. Isaac Newton, matemático, físico y astrónomo inglés. Newton es considerado uno de los científicos más influyentes de la historia. Formuló las leyes del movimiento, desarrolló los principios del cálculo e hizo importantes Ya, por ejemplo, acá donde dice desarrolló los principios del cálculo, lo voy a poner abajo. Y si voy a ir acomodando todo, ya rápidamente lo voy a hacer. Albert Einstein, un físico teórico alemán. Einstein es famoso por su teoría de la relatividad, que transformó la comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. Su famosa ecuación mc² reveló la equivalencia de masa y energía, revolucionando la física nuclear y dando lugar a avances como la energía nuclear. Listo, de una vez que ya arreglé todo el texto, ahora lo único que me faltaría es poner la musiquita de fondo, que lo descargué obviamente de la biblioteca mismo de YouTube para creadores. ¿Bien? Por ejemplo, voy a bajar el volumen para que no se acople con la voz en off. Las 3 personas más inteligentes de todos los tiempos. El último podría sorprenderte. Número 1, Isaac Newton, matemático, físico y astrónomo inglés. Newton es considerado uno de los científicos más influyentes de la historia. Formuló las leyes del movimiento. Listo, ahora simplemente le voy a dar a exportar. Y aquí le voy a poner un nombre, obviamente, ¿no? 3 mentes brillantes. Ahora vamos a tener 3 personajes más inteligentes de la historia. Le pongo exportar en 4K y esto se va a guardar obviamente en la carpeta donde he configurado al momento de instalar el programa de CapCut editor en mi computador. Lo estoy utilizando totalmente gratis porque estoy utilizando elementos gratuitos. Si yo utilizara elementos pro, pues no me dejaría exportarlo, tendría que adquirir un plan. Pero en este caso, como puedes verlo tú, tu pantalla, he utilizado todos los elementos gratuitos. Y esto es lo que siempre uso en mis videos, que tú ves esos subtítulos automáticos, algunas animaciones. Siempre utilizo la parte gratuita, nunca utilizo la parte pro porque obviamente no me gusta pagar por una herramienta que sé que puedo utilizarla gratis. Las 3 personas más inteligentes de todos los tiempos. Bien, ahora que ya lo tenemos, yo lo he exportado, le doy doble clic al video y este es el resultado final. Las 3 personas más inteligentes de todos los tiempos. El último podría sorprenderte.
Número 1. Isaac Newton, matemático, físico y astrónomo inglés. Newton es considerado uno de los científicos más influyentes de la historia. Formuló las leyes del movimiento, desarrolló los principios del cálculo e hizo importantes contribuciones a la comprensión de la óptica y la gravitación. Fue verdaderamente una leyenda de su tiempo. Número 2. Albert Einstein, un físico teórico alemán. Einstein es famoso por su teoría de la relatividad, que transformó la comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. Su famosa ecuación EmC² reveló la equivalencia de masa y energía, revolucionando la física nuclear y dando lugar a avances como la energía nuclear. También hizo importantes contribuciones a la mecánica cuántica y recibió el Premio Nobel de Física en 1920. Y por último el número 3, Leonardo da Vinci, un erudito italiano y una de las figuras más reconocidas del Renacimiento. Da Vinci se destacó en diversas disciplinas como pintura, escultura, anatomía, ingeniería, matemáticas y arquitectura. Sus obras maestras artísticas e ideas innovadoras han dejado un impacto duradero en múltiples campos. Me queda aún 140 créditos para crear, o sea, me ha consumido solamente 60 créditos, o sea, puedo crear hasta 4 videos más. Entonces, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta herramienta. ¿Realmente te resuelve el tema de la creación de imágenes para que no estés creando imágenes consistentes? Te resuelve ese tema y puedes crear historias de diferentes estilos, videos largos, videos cortos, videos horizontales, verticales, con inteligencia artificial siguiendo el paso a paso de este video. Yo me despido porque vamos a hablar más de esta herramienta en próximos videos. No te olvides suscribirte al canal, activa las notificaciones y nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.